¿Has oído hablar de la Edad Media? ¿Te imaginas cómo sería la vida en la época medieval? Normalmente nos viene a la mente imágenes de castillos, caballeros, guerras y reyes, todos elementos muy populares en libros, películas y series medievales, pero poco se suele representar la vida diaria y cotidiana. Era una época en la que no todos eran nobles, e iban a la guerra constantemente. Mientras se desarrollaban estas historias épicas, había una parte mayoritaria de la población que vivía de forma modesta, en pequeños pueblos con costumbres definidas y carencias. Para conocer todas las maravillas que sucedían en estos pueblos te invitamos a que veas este video hasta el final. Recuerda suscribirte, dar like y activar la campana de notificaciones. Comencemos. El medioevo es uno de los periodos históricos más definitorios de la cultura occidental. Se estima que ocurrió entre los siglos V y XV desde la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 hasta la llegada de los europeos a América en 1492. A esta época sobreviven muchos símbolos que mantienen un valor importante en el Occidente. La Edad Media fue una época de oscurantismo, censura literaria, aislamiento y epidemias, 1000 años difíciles de resumir, pero en los cuales se mantuvieron ciertas costumbres y tradiciones en los pueblos donde vivían los campesinos, y se desarrollaba la vida doméstica y cotidiana. Cerca del 90% de la población durante la Edad Media eran campesinos, aunque durante la Antigüedad tardía estos campesinos vivían aislados en granjas separadas. Durante el medioevo comenzaron a unirse en comunidades, que eventualmente se convirtieron en villas y pueblos. Era una época muy violenta y desordenada. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, Europa quedó fragmentada y sin una autoridad única que impartiera orden y asumiera el mando. Distintos jefes locales surgieron en las comunidades. Hubo muchas conquistas, intentos de invadir los terrenos de otros campesinos más débiles. Esto llevó a la construcción de castillos y de los pueblos a su alrededor con murallas. Para protegerse, los nobles ofrecían protección y seguridad a los campesinos, quienes trabajaban las tierras y pagaban al señor feudal. El desarrollo de los pueblos respondió principalmente a la necesidad de seguridad, no solo para protegerse de líderes de otras comunidades medievales, sino de los vikingos cuyas invasiones marcaron la Edad Media. La vida diaria, la vida en los pueblos medievales, seguía las pautas del calendario agrario. La mayoría vivía para trabajar en el campo, sembrar, producir y cosechar. Solían ser las actividades que marcaban la vida de los campesinos. Quienes vivían cerca del castillo tenían asignadas ciertas áreas para la siembra. Cada familia tenía su sector, pero trabajaban de forma comunitaria en ciertas actividades como el arado. También construyen vías de transporte y limpiaban en ciertas áreas de los bosques. Pero no todos eran campesinos. Una parte de la población se dedicaba a otras actividades necesarias para la época. También había herreros, artesanos, afiladores y hombres que ofrecen diversos trabajos de reparaciones, mantenimiento y construcciones, así como campesinos libres, quienes tenían sus propias tierras y no pagaban impuestos. Cumplían servicios al señor feudal y el señor feudal también tenía que dar servicios a sus campesinos. Era una relación simbiótica, donde ambas partes deben cumplir y beneficiarse. El señor feudal ofrecía protección. Los campesinos y siervos vivían las consecuencias de las decisiones del señor feudal, si éste era particularmente violento o tenía problemas con otros pueblos. Sus luchas eran sufridas por los pobladores, que solían ser las víctimas sexuales de las invasiones. Si el señor feudal era generoso y pacífico, la vida de los siervos era más tranquila y podían tener una vida más cómoda, con impuestos más bajos y acceso a suficiente comida. La nobleza por titularidad o monarquía, los caballeros, ejercían el control y dominio de las tierras. Eran ellos los señores feudales. Estatus que hacían por herencia de su familia o por haber cumplido el servicio militar recompensado. Controlaban los castillos, cobraban los impuestos y ejercían el poder. En los pueblos había distintos niveles en la nobleza. El más alto lo constituyen los reyes. No solo controlaban los terrenos de sus reinos, sino que controlaban también a otros nobles de menor rango, que eran señores feudales y controlaban sectores más pequeños del reino. Los caballeros eran el nivel más bajo.
de la nobleza, dueños de tierras pero las controlaban en nombre del rey, y recibían parte de los ingresos. Los nobles tenían vidas muy diferentes a las de los campesinos y siervos, podían dedicarse a distintos juegos, como el ajedrez y escuchar música de los trovadores. Los campesinos y siervos solían vivir en casas pequeñas, con suelo de tierra, paredes de madera y techo armado con una mezcla de barro y estiércol. Las estructuras tenían pocas ventanas, por el cual eran muy oscuras y poco ventiladas. Dentro de ellas vivían la familia y también sus animales de granja, quienes eran encerrados para evitar que los robaran, o los matara otro animal salvaje, o simplemente se escaparan. Las viviendas tenían pocos muebles, siempre de madera. Era común tener una mesa para comer, bancos y armarios. Si tenían algunos recursos solían clavar retazos de lino sobre los asientos para hacerlos más cómodos. Las camas eran pequeñas, se hacían con materiales más suaves, como telas rellenas de paja, pero usualmente estaban llenas de insectos y piojos, no eran cómodas. Además de pequeñas, se hacían muy calientes en verano y muy frías en invierno. Las velas que se utilizaban para dar luz estaban hechas a base de grasa, así que desprendía un fuerte olor. Tampoco había baños, al menos no como los conocemos hoy en día. El baño era un balde que se vaciaba todos los días por la mañana en el río más cercano. Algunos campesinos contrataban a otros siervos para ayudarlos en casa. Era una práctica común que servía a muchos jóvenes para ganar dinero y aprender oficios, que luego necesitarían para mantenerse durante la adultez. Muchos jóvenes trabajaban para otras casas y ahorraban el dinero para sus dotes de matrimonio. En cuanto a la alimentación, los platillos más comunes de la población tenían avena, trigo y cebada, también vegetales. Usualmente comían caldos, sopas y guisos tibios. Pocas veces comían carne. Cuando lo hacían solía ser de sus propios animales que reservaban para el invierno. Es sorprendente saber que no acostumbraban a tomar agua. Aunque es la más simple de las bebidas, en realidad los campesinos la ignoraban y solían tomar vino y cerveza. En su lugar el agua se usaba para limpiar y cocinar. Usualmente provenía del mismo río donde llevaban el balde de los desechos. Las mujeres de la casa tenían el trabajo diario de buscar el agua y cargarla en baldes hasta el hogar. Los pueblos más grandes tienen acceso al agua en pozos, o incluso en un mecanismo de zancas que sería precursor del concepto de las tuberías actuales. El papel de la mujer en la vida medieval se regía por normas sociales estrictas. Era una estructura de clases que también discriminaba por sexo. Las mujeres tenían un rol subordinado al de los hombres de su misma familia. Debían obedecer a su padre, hermano, su esposo. Incluso las viudas, quienes disfrutaban de una mayor independencia, tenían restricciones legales bajo los hombres, aunque tenían un rol bastante tradicional, pues en todas las clases sociales se esperaba que la mujer se casara joven, tuviera hijos y se encargara del hogar. Las mujeres del medioevo también solían trabajar y cumplir distintas actividades de acuerdo con su estrato. Las mujeres campesinas también participaban en la siembra de alimentos, el cuidado de los animales y algunos productos textiles. Las mujeres más ricas podían dedicarse al comercio como sus esposos. Algunas prestaban dinero, manejaban pequeños hoteles, o hacían intercambios comerciales. Las mujeres más pobres solían vender comida en los mercados o trabajaban como siervas, domésticas y lavanderas en las casas de familias con más riqueza. Las nobles eran las encargadas de mantener y cuidar las actividades de su casa. Aunque tenían una posición más cómoda, no podían participar en la política, en el ejército y en los asuntos de gobierno. En la iglesia solo tenía la posibilidad de ser monjas. Como ocurre hasta ahora, solo los hombres podían ocupar el rol de sacerdote. La vestimenta de los campesinos solía ser túnicas cortas que ataban con un cinturón. Las piernas se cubrían con medias largas que llegaban hasta la cintura o con medias cortas que cubrían hasta debajo de la rodilla. Los zapatos podían ser de cuero con suelas pesadas hechas de madera. También usaban capucha para cubrirse la cabeza. Las mujeres también usaban cinturones para ajustar vestidos largos que cubrían todo su cuerpo. Algunas veces el vestido no tenía mangas, así que los brazos estaban cubiertos por una ropa interior que usaban debajo del vestido. La ropa interior usualmente era de lana, mientras que la ropa externa solía ser de lana. ¿Qué te ha parecido este contenido?
En el próximo video desvelaremos más costumbres de los pueblos medievales, así que no te lo pierdas. Recuerda recomendarnos, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias y hasta pronto.